Entonces, ¿qué requiere Panamá para poder quizás romper el lastre que supone esa trampa en la que hemos caído de ingreso medio que nos impide a nosotros convertirnos en un país en desarrollo? Naturalmente eso incluye factores de tipo político, mejoramiento de la representatividad política, mejoramiento de la independencia de los poderes, crear un marco institucional y cultural que ampare y favorezca, digamos, una mayor capacidad de resiliencia a través de un mayor consenso económico, de un consenso político y social, una mejor definición del contrato social, pero eso en general, en particular, se requeriría política es precisamente el fomento de la innovación y la tecnología, que es lo que permite que en forma combinada, mano de obra, capital o maquinaria, equipo, y la combinación de estos factores genere no solamente una mayor producción, sino una mayor productividad. Y es donde creo que Panamá está estancado y constituye nuestro. Don Horacio Estrevilla, economista, gracias por estar con nosotros. Mirador Económico comienza ya. Si quieres, pues vamos con los principales temas para esta semana. Gracias. Mira, como siempre, dos vertientes, dos grandes áreas de análisis en esta media hora, ya acostumbrada de los viernes en la mañana en Radio Ancon, a través de este programa Mirador Económico que ya tiene varios cumpleaños. Mira, hoy vamos a conversar un poco sobre Panamá, su crecimiento económico reciente. Hace poco se publicaron cifras muy alentadoras del IMAE, que es el indicador mensual de actividad económica, que es una especie de instrumento o indicador de la temperatura de la economía panameña, que muestra claramente que mantenemos todavía un crecimiento robusto. Quisiera conversar un poco sobre eso, pero de nuevo, llevar el tema también a una proyección un poco más de mediano y largo plazo y plantearnos frente a este hecho y esta tasa de crecimiento, cuáles serían algunos de los escollos que enfrenta de todos modos Panamá. Por otro lado, y sobre todo de cara a un tema fundamental, que es el de la productividad, conversar un poco rápidamente sobre la importancia de que podamos mejorar en ese aspecto. El segundo tema, naturalmente, es que tiene que ver con la decisión que adoptó esta semana la Reserva Federal de Estados Unidos con respecto de mantener las tasas de interés. Ya se había anunciado, se preveía que la posibilidad de que la Reserva Federal no aumentase la tasa de interés, efectivamente es lo que iba a ocurrir y ocurrió. Ahora bien, lo que es novedoso aquí es un poco el otro aspecto de la narrativa del presidente de la Reserva Federal cuando anuncia que es probable que esta tasa se mantenga un poco más alta de lo que se mantenga por un tiempo alta, o sea, en los niveles en que está ahora. En otras palabras, la Reserva Federal de Estados Unidos lo que ha dicho esencialmente es decir, mira, nos mantenemos en este nivel de tasa de interés, pero anunciamos dos cosas. Uno, que es probable que aumente levemente en el recurso de los próximos meses. Uno, dos, de que probablemente la vamos a mantener alta a lo largo de tanto el 2023 como el 2024. Naturalmente que esto conlleva algunas repercusiones. Pero volvamos al caso de Panamá, para seguir el orden que habíamos anunciado. Sí, eso es lo que te iba a decir, que si quieres podríamos seguir con la Reserva Federal, que ya diste información, o nos pasamos para Panamá. ¿Qué prefieres hacer? Bueno, pasemos a Panamá. Mira, en el caso específico de Panamá se publicó recientemente una cifra por parte de la Contraloría, como lo decíamos, el indicador mensual de actividad económica, que esencialmente revela que el crecimiento acumulado de la economía durante los primeros, a junio de este año, es decir, el primer semestre de este año, es de aproximadamente 7.8%. 7.8%. ¿Qué quiere decir esto? Primero que nada, que es menos que el crecimiento que se dio durante periodos semejantes, pero en el año 2022. Es decir, es verdad que estamos creciendo, pero la economía en términos relativos crece un poquito menos que el año anterior, en términos de este medidor, de este indicador. Bien, en segundo lugar, es indicativo también de que, por lo menos lo que corresponde al primer semestre de este año, tenemos un crecimiento robusto. El hecho de que el semestre haya sido de 7.8 es indicativo de que posiblemente el crecimiento del año cierre por encima del 6%, ¿no? Que es lo que se ha estimado oficialmente por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, esto es bueno, es indicativo de que el proceso de desaceleración económica de Panamá, característico de un país que creció muchísimo como consecuencia del periodo post-COVID, de la recuperación de la inercia de aquel momento,
ha mantenido de alguna forma esa tendencia de crecimiento que, aunque ha venido disminuyendo, se ha mantenido robusto. Yo creo que son excelentes noticias para el país, ¿no? Ahora bien, ¿a qué desafío nos lleva esto? Yo quiero conversar un poco sobre un tema que hablamos poco, lo mencionamos, pero no lo analizamos a profundidad, que es el tema de la productividad y lo que los expertos en economía de desarrollo definen como la trampa de ingreso medio, ¿okay? Que es middle income trap, que básicamente quiere decir que lamentablemente la buena noticia es que Panamá ha crecido no solamente a lo largo de los últimos 4, 5, 3 o 4 años post-COVID, sino que además la tendencia de los últimos 10, 15 años, 20 años ha sido de un crecimiento por encima de la región, lo cual quiere decir que el ingreso per cápita en nuestro país ha crecido. Y eso implica naturalmente que al cabo de unos 20 años de crecimiento de esta naturaleza, Panamá naturalmente ha casi que cuadruplicado su ingreso per cápita, lo cual es tremendamente saludable. Esa es la buena noticia también. Sin embargo, pareciera que Panamá pudiera estar enfrentando, de nuevo, este síndrome de la trampa del ingreso medio, lo que quiere decir que le resulta difícil a algunos países pasar del nivel de país de crecimiento medio alto, es decir, crecemos, y que nuestro crecimiento no es un crecimiento promedio, es por encima del promedio. Sin embargo, no hemos podido romper el lastre que representa pasar a una etapa de ingreso alto, como los países desarrollados. Factores que provocan generan digamos, este constreñimiento, que podemos pasar a analizarlo, pero me gustaría un poco los comentarios tuyos, Javier. No, me parece que siempre estos indicadores son saludables, porque esto no se da a menos que realmente haya movimientos positivos de la economía. Y lo vemos. Yo en estos días acaban de abrir cerca de donde yo estoy viviendo una farmacia de 24 horas. Eso es un indicador de que hay una actividad económica que se sigue recuperando. Ahí ya hemos vuelto a tener supermercados que están abiertos 24 horas. Eso también es otro indicador. O sea, hay cosas que uno ve que están creciendo. Para mí el verdadero problema está en entender, o sea, el impacto en qué rubros estamos creciendo y cuánto le impacta el macro en el micro, que siempre es la discusión, ¿no? Efectivamente. Y desde el punto de vista macro, como tú lo has señalado, es indudable que el país mantiene una condición relativamente sana, vista en términos de crecimiento económico, visto en términos de la solidez de las finanzas públicas, que aunque el común de la gente tiende a ver la situación en términos un poco más digamos, menos optimistas, que lo hago yo, por el tema del crecimiento reciente de la deuda en términos absolutos, etcétera, la perspectiva de Panamá sigue siendo positiva. Y no lo digo yo, lo dice digamos, un estamento técnico que es tremendamente riguroso, que son los mercados. Los mercados, la expectativa de los mercados son la mejor medidor o indicador casi siempre de las perspectivas que tiene un país en términos de su solidez y de su crecimiento. Eso es un hecho. Por ende, las agencias de grados de inversión, que en alguna medida representan digamos, esa visión del mercado, que señala que el país está en una condición positiva, favorable, ¿no? Probablemente que esa visión, entre otras cosas, deriva precisamente de esta dinámica de crecimiento que se mantiene, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre? Como lo decía, Panamá, sin embargo, tiene que vencer ciertos escollos, ¿no? Micros, si le quieres llamar, y aunque sería difícil abordarlos tan rápido, incluyen, entre otras cosas, un desarrollo de la institucionalidad. Pero hoy, como dije, quisiera abordar un tema específico, que es el de la productividad, ¿no? Parte del problema de Panamá es que sus niveles de productividad han descendido. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué es productividad? Hombre, es bastante sencillo. Si tú ves la economía como una caja negra en la que entran insumos y en la que salen productos, la idea de la productividad simple y llanamente es la siguiente. No solamente es aumentar la producción per se con más insumos, es decir, es natural que si tú introduces, por ejemplo, inversión a una economía, como el caso de Panamá, introduces, por ejemplo, capital, es decir, maquinaria, equipo, etcétera, es natural que aumente la producción. Por otro lado, si tú incorporas mano de obra al proceso de producción, también vas a aumentar el output o la salida de la caja negra, que en este caso es la economía y el nivel de bienes y servicios que se generan. Estamos claros entonces en que en la medida que tú vas metiendo mano de obra y maquinaria al proceso económico, la producción tiene que aumentar. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en Panamá.
Sin embargo, durante los últimos años nos hemos estancado en un factor que se llama el factor de la productividad. Para ser más específico, el término aquí es la productividad total, ¿no? De los factores. Y para no caer en tecnicismo y poder pasar a otro tema, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere a precisamente eso, a la habilidad de poder lograr más producción con menos insumos. Es decir, que a medida que tú incorporas mano de obra adicional, esta mano de obra tenga cada vez un mayor impacto porque contribuye más a generar más producción con menos insumos, con menos mano de obra. Igual ocurre con la maquinaria. En la medida que vas incorporando maquinaria, la idea no solamente es aumentar la producción en general, sino en forma específica, es decir, que la incorporación de esa unidad adicional de capital también se transforme en una mayor cantidad de producción. Esto es productividad y que en esencia toca la base de lo que la ciencia económica define como eficiencia, básicamente. Entonces, ¿qué requiere Panamá para poder quizás romper el lastre que supone esa trampa en la que hemos caído de ingreso medio que nos impide a nosotros convertirnos en un país en desarrollo? Naturalmente eso incluye factores de tipo político, mejoramiento de la representatividad política, mejoramiento de la independencia de los poderes, crear un marco institucional y cultural que ampare y favorezca digamos, una mayor capacidad de resiliencia a través de un mayor consenso económico, de un consenso político y social, una mejor definición del contrato social, pero eso en general, en particular, lo que se requeriría como política es precisamente el fomento de la innovación y la tecnología, que es lo que permite que en forma combinada mano de obra, capital o maquinaria, equipo y la combinación de estos factores genere no solamente una mayor producción, sino una mayor productividad. Y es donde creo que Panamá está estancado y constituye nuestro gran desafío. Por eso nuestra insistencia en decir qué bueno que estamos creciendo, pero tenemos otros factores que abordar. Bueno, hemos perdido momentáneamente a Javier Castillo, que tiene un problema allá. Y estos factores, Horacio, cuando los describes, por ejemplo, en la coyuntura actual, tienden a mejorar o a estancarse. Es una buena pregunta. Casualmente lo que señalaba hace un instante Guillermo es que las estadísticas indican que Panamá sí fue aumentando la productividad levemente a lo largo de los últimos quinquenios, pero nos hemos estancado a un punto en donde la productividad no está aumentando. Está aumentando la producción, pero no la productividad. Y ya hemos se define como ese aporte adicional que hace la incorporación de una unidad más de capital o una unidad más de mano de obra. No quiero ponerme muy técnico, pero al final se trata nuevamente de regresar al ejemplo de la caja negra. La economía es una caja negra, en la medida que tú le incorporas insumos deberías producir más, pero la idea es producir más con igual insumo o menos. De eso se trata y eso es lo que permite lograr la tecnología. Yo creo que ahí es donde Panamá tiene un gran reto que superar y yo diría que en ese sentido enfrenta dos grandes escollos que son el mejorar el nivel técnico y educativo del recurso humano, de la mano de obra, y también mejorar la calidad de la inversión visto en términos de traer una inversión que no solamente se destine a áreas como la banca o a la infraestructura, sino también a la tecnología y a la innovación. Claro, que es la crítica que normalmente se hace, ¿no? Ok, hay crecimiento y se nota por ahí, pero no se nota parejo. Y es más o menos el problema de Panamá, ¿no? Así es. Está el término también, el concepto digamos, el problema de la inequidad y la necesidad de una economía más inclusiva, sobre todo de cara precisamente a la incorporación de tecnología. Lo hemos abordado muchas veces. Tú podrías incorporar tecnología y eso puede inclusive también contribuir efectivamente a la productividad, pero eso tampoco por sí mismo es garantía de que vas a lograr que la marea que sube, un producto del aumento en el crecimiento económico, suba parejo y eleve todos los barcos, los grandes y los chiquitos, ¿no? Y las canoitas también. Tú sabes que escuchándote hace un momento, estaba intentando hacerte el comentario de que eso que dices es muy importante porque el punto está en que la gente recibe este tipo de mensajes, por ejemplo. Y la gente dice, pero eso a mí de qué me sirve. O sea, es importante. Es lo que yo le comentaba, a Horacio con este tema. ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo que Panamá arriba y todos los países abajo. Pero cuando tú vas a la calle, la gente dice, no, la cosa está fregada, la cosa está jodida. Pero al final del camino, lo que tú dices, por eso le preguntaba a Horacio,
esto se va a sostener, porque ante una perspectiva sostenida, bueno, lo que hay que decirle a la gente, bueno, paciencia, que esto se arregla. Sí. Pero si no es así, entonces sí estamos en problemas. Sí. El punto es que, y esto suena un poco sarcástico, y me perdonan los oyentes, pero el tema es que la economía crece a pesar de las grandes deficiencias que tenemos en la economía. Y eso es lo irónico. Panamá tiene una economía tan noble que crece a pesar de todo. Crece a pesar de las trabas institucionales, crece a pesar de una situación política que la mayoría de la gente percibe como que es carente de representatividad. Crece a pesar de lo que pudiera ser una mayor falta o una falta de independencia de los poderes, crece a pesar de que hay un bajo nivel de educación, crece a pesar de que no tenemos un alto grado de innovación y tecnología, crece a pesar de todo eso. La pregunta que yo me haría es cómo crecería si lográramos superar esos escollos. Y probablemente eso es lo que resolvería ese acertijo de cómo pasamos de un país de mediano, alto ingreso a un país de alto ingreso y de un país en desarrollo. Tú sabes que yo recibí una llamada telefónica ayer en la noche de un socio mío en Houston que vio la noticia y que dice, oye, ustedes están volando, porque él dice que este tema de crecimiento de IMEI y este tipo de cosas demuestran una economía saludable, como efectivamente lo hace. Y demás, sí, oye, sí, mira, que ustedes deben tener niveles muy, muy buenos de desarrollo, porque no habíamos hablado nunca de este tema. Pero por lo menos desde afuera se ve bien, ¿no? Se ve súper, súper bien. Tendríamos que trabajar internamente, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Bueno, propongo en los pocos minutos que nos restan, que son 10, pasar al otro tema, que es el de la coyuntura mundial. Como ustedes saben, esta semana la Reserva Federal se reunió y tomó la decisión de posponer el proceso de alza de las tasas de interés. Como ustedes saben también, la política monetaria expansiva, si se quiere, producto de una decisión para contrarrestar los efectos del COVID, de la recesión que había generado, etc. Y eso produjo a su vez una situación donde la economía se recalentó, se le metió demasiado dinámica a la economía vía de subsidios en Estados Unidos, de transferencias y además de una política monetaria muy laxa, donde los términos de las tasas de intereses estaban tremendamente bajas, eran de hecho cero, se han venido aumentando y han llegado a un nivel histórico en los últimos 20 años de 5.25, 5.5. Entonces, eso no es algo que haya, sorprendido al mercado. Lo que ha sorprendido un poco al mercado y de una vez se reflejó en la caída general de los indicadores bursátiles de Estados Unidos, lo más conocido, es que a ese anuncio se le agregó un pequeño pie de nota que dicen no vamos a aumentar por ahora las tasas de interés, pero tenemos que advertirle algo, creo que la vamos a mantener por un mayor tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una dinámica de crecimiento económico tan robusta y tan fuerte en Estados Unidos que ha cambiado lo que ellos llaman la tasa neutral. ¿Qué es la tasa neutral? Para definirla en forma muy sencilla, tasa neutral es la tasa que más o menos garantiza que se cumpla la siguiente meta, una baja inflación de más o menos 2% y un alto nivel de empleo, o un bajo nivel de empleo, que es lo mismo a la inversa, de aproximadamente de 4%, por poner una cifra referencial. ¿Qué ocurre en la práctica? Que en el pasado se había establecido históricamente que esa tasa rondaba poco más o menos en el orden del 4%. Así que con 4% más o menos las autoridades norteamericanas lograban ese equilibrio. Algo ha cambiado en la dinámica de la demanda agregada, como decimos los economistas, de la cantidad de bienes y servicios que demanda una economía en Estados Unidos. Probablemente tenga que ver con un aumento del nivel de ahorro, un alto nivel de aumento en los ingresos, entre otros factores de las familias, etcétera. Sea como fuere, lo cierto es que podemos prever, por consiguiente, que se va a mantener una situación de altas tasas. Y en un momento pasaríamos a analizar qué repercusión tiene eso podría tener sobre Panamá. Oye, pareciera que este trabajo de esta gente que siempre hemos criticado como una, pues, hasta una posible distorsión en la ecuación económica, porque toman decisiones y hacen cosas que a veces se equivocan y es medio artificial la forma en que se meten, pero esta vez le está saliendo bien, porque han logrado, sin llegar a los niveles que habíamos que gente como yo estaba viendo que probablemente podíamos llegar a nivel muy alto de incrementos de las tasas de interés dentro de Estados Unidos, han logrado enfriar un poco la cosa y pareciera que nos estuviéramos acercando a un soft landing, pareciera.
Sí y no. Mira, yo siempre lo he sostenido. Eso lo tienes que escribir en una plaquita, la respuesta del economista, sí y no. Esta dinámica, mira, te lo voy a plantear de esta forma un poco, digamos, figurativa. Imagínate una carretera que tiene lomas que sube y que baja y donde tienes un camión que lleva a su vez un tiro al blanco. Y ese tiro al blanco es el que tienes que lograr y tienes que adivinar en ese proceso cíclico y de avance económico cómo tirar el dardo para que pegue exactamente donde debe pegar. Y ese es digamos, el acertijo al que se enfrenta continuamente la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque, y hacia allá iba un poco mis comentarios finales, ¿no? En este momento, por ejemplo, la situación que tienes es que, una vez más, y esto no es una buena noticia para Panamá, el Brent, el indicador Brent de uno de los crudos, petróleo, sí. refleja que durante el último mes ha habido un aumento que ha pasado de $68 el barril a $95. Y los entendidos en la materia están pronosticando que el barril nuevamente podría llegar a $100. Eso podría en alguna forma convertirse en un factor perturbador, distorsionador del dardo que tú tiras, que tarda un tiempo entre el momento que tú tiras el dardo y el momento que llega y pega en el blanco, que ya hemos definido que es un blanco que se mueve. ¿A qué voy? Es que hasta ahora todo, lo bueno, como tú dices, sí, efectivamente, la inflación ha disminuido a nivel de Estados Unidos y por ende también a nivel mundial. Panamá es una prueba de ello. Segundo, el problema es que se ha tardado un poco en llegar a ese nivel. Y tres, ahora que se llega, todavía falta trecho para poder bajar la inflación, porque la inflación en este momento está en 3,5% en Estados Unidos y eso tiene que bajar a 2%. Y la Reserva Federal parece obstinada en mantener ese target de esa meta, ¿no? Entonces, sí, las noticias son alentadoras, pero todavía quedan los caveats, las salvedades, ¿no? La salvedad aquí es que la inflación sigue más alta de lo que los Estados Unidos considerarían aceptable. 1, 2, hay todavía grandes perturbaciones en los mercados mundiales, producto de lo que hemos llamado hace mucho tiempo en este programa, un realineamiento de la geopolítica, de los factores políticos, y en este momento, naturalmente, este aumento en el precio del crudo, naturalmente, podría tener un impacto recesivo más grande del que se esperaba. Entonces, es difícil porque hay muchos factores en juego cuando tú tratas de lograr estas metas a través de política monetaria. El petróleo ha aumentado esencialmente como consecuencia a pesar de que la economía china ha tenido una situación recesiva que se pensó en un momento iba a generar una disminución en el crudo a nivel mundial, no ocurrió. Lo que está ocurriendo es lo contrario y es producto de que a pesar de esa caída en la actividad de China, hay sectores todavía que se mantienen muy dinámicos en China, sobre todo que tiene que ver con la exportación. ¿Por qué? Precisamente porque Estados Unidos ha aumentado la demanda agregada de bienes y servicios, incluyendo los bienes chinos. Por un lado, por otro lado, la decisión también obedece, por el lado de la oferta, a la decisión que ha adoptado Arabia Saudita, creo que es el segundo productor mundial, de cortar la producción. Hicieron cuotas, redujeron el número de... Efectivamente, de contener el crecimiento de la producción. Y esto naturalmente ha generado esta situación. ¿Qué repercusiones pueden tener estos factores en conjunto? Bueno, lo primero es que, si bien hemos señalado muchas veces la tasa de interés en Panamá no se mueve al mismo ritmo necesariamente que de las tasas a nivel de Estados Unidos, sí guardan cierta semejanza, ¿no? En primer lugar, ¿en qué sentido guardan semejanza? Si aumentan en Estados Unidos, aquí tienden a aumentar al poco tiempo pero aumentan menos. Sin embargo, también ocurre que debería ocurrir cuando menos que en Estados Unidos cuando bajan las tasas, en Panamá deberían bajar por igual, pero también con un cierto rezago. Aquí lo único que podemos prever es que es muy probable es de suponer que si bien en Panamá las tasas de intereses han aumentado relativamente menos que lo han hecho en Estados Unidos, es improbable, por decirlo menos, que las tasas de intereses bajen anytime soon, en el corto o el mediano plazo. Inclusive, yo vería más margen para que continúe ciertos leves aumentos en las tasas, principalmente las tasas hipotecarias, que son las más sensibles a estos ciclos de alzas y bajas de las tasas de interés a nivel mundial y nacional. Naturalmente que eso tiene una gran repercusión, porque lo hemos analizado muchas veces, por el alto nivel de la proporción grande que se destina del ingreso familiar
al pago de hipoteca de las Claro. casas, bien sean alquiladas o bien sean Y se afecta adquiridas, más ¿no? por el costo de la plata, ¿no? Efectivamente, en primer lugar. En segundo lugar, eso es visto en términos del mediano plazo en lo que respecta de Panamá y su economía. En segundo lugar está el factor que acabamos de señalar en el corto plazo, la coyuntura de un aumento en el precio del crudo, naturalmente se traduciría eventualmente en una presión al alza de los precios en Panamá. No estoy diciendo que eso va a provocar inflación, estoy diciendo que constituye una presión que tiende a aumentar el precio de los bienes en general, ¿no? Entonces no es que vamos a caer en un ciclo inflacionario y que se va a disparar la inflación a niveles de 10 u 11%, pero sí se va a mantener esa presión sobre el precio de los productos de la canasta básica y otros bienes en el territorio nacional. Vamos a tener Esto asumiendo, Javier, para darte la palabra, que esa situación de alza del crudo se mantiene, ¿no? Pues pudiera ser algo de carácter temporal, pero la forma como se ha producido esta alza de forma sostenida y marcada durante las últimas 4 semanas no es un buen augurio. Comer menos arroz y más yuca. Eso es así. Como diría Horacio, sí y no. Sí y no. Guillermo. No. No sé si tienes otro tema pendiente, Horacio. No, yo diría que eso redondea un poco lo que habíamos... No, y abre la puerta para la discusión de la próxima semana con respecto al precio del petróleo y la inflación en Panamá, ¿no? Eso hay que verlo de cerca. Sí, vamos a tener que darle seguimiento a eso porque todo parece indicar que no... que la cosa va subiendo, pero lentamente, ¿no? Lamentablemente es así. Horacio Estriví, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, como cada viernes. Gracias a ustedes por la invitación de siempre. Saludos y feliz fin de semana. Mirador Económico con Horacio Estriví, todos los viernes de 8 a 8:30 de la mañana. Economista, uno de los principales economistas de este país. Un abrazo, Horacio, y pase un buen fin de semana. Hasta luego. Muchísimas gracias, igual para ustedes. Gracias, muy amable. Hasta luego. Vamos a la pausa y regresamos con más en la mañana con Por Radio.